o el desarrollo de la superficie topográfica. Luego hay bloques, este site component, son elementos o componentes o familias que yo puedo insertar, pero para la ambientación en un terreno topográfico. Dígase árboles, son elementos de ambientación de una topografía, u otros elementos. Hay, por ejemplo, bancas o elementos de sillas y todo que son para ambientación en ambientes externos, como puede ser un terreno. Entonces todo eso lo vamos a encontrar en estas familias. Luego están componentes para estacionamiento. Normalmente cuando se trabaja la topografía de un terreno, entre la parte topográfica están las obras exteriores. Muchas veces los estacionamientos tienden a ser mayormente obras exteriores de mi proyecto. En raras ocasiones o en ocasiones distintas, el estacionamiento pasa a ser parte integral de mi edificio. Eso va a depender del diseño que yo tenga. En algunos casos funciona de esa forma y en otros casos funciona de otra. Ustedes verán de qué forma lo van a trabajar en su proyecto. Pero en algunos casos esto se da, y por eso está esta familia de componentes que son específicamente para el modelado de los estacionamientos. Luego hay una serie de herramientas que ahorita están inactivas porque todavía no he empezado a trabajar la superficie topográfica. Una de ellas es esta, que se llama Building Pad. Este Building Pad, si quieren anoten los conceptos, ¿verdad? Porque estos conceptos son claros. El Building Pad normalmente, no sé, yo creo que muchos de ustedes, al no tener todavía la experiencia constructiva, posteriormente ustedes se van a topar con estos términos y tal vez después los van a entender mejor todavía. Pero yo se los voy a dar porque es clave para el proceso que estamos haciendo. Más de alguno ya habrá escuchado que normalmente cuando se genera un proyecto y se hacen las obras de terracería, siempre se establece un nivel que se le denomina rasante, la rasante de un proyecto. O sea, es el nivel que se conforma para poder empezar a partir de ese nivel a construir un proyecto. Entonces, las terrazas que se dejan, esas terrazas planas que quedan, por ejemplo, en una obra en la cual se va a generar la construcción de un edificio, a eso se le denomina la rasante. Entonces, los building pads vienen a ser el análogo de esa rasante, o la superficie terminada donde se va a cimentar o a plasmar mi edificio. Son las terrazas principales. Se puede decir que es el nivel final de la edificación. Ahora, el nivel final no es lo mismo que el nivel de piso terminado. Porque el nivel final es el nivel en el cual mi edificación va a empezar a construirse, sobre la cual va a estar asentada. Pero mi nivel de piso terminado es cuando yo en el proyecto ya genero el piso final, que es ya, por ejemplo, el acabado con todo y la cerámica. Ese es normalmente el nivel de piso terminado. Por eso ustedes en sus planos de topografía normalmente, en sus planos arquitectónicos normalmente, van a encontrar estas leyendas. Por ejemplo aquí, este NPT. El NPT siempre se refiere a nivel de piso terminado. O sea, ese nivel, esta casa va a tener el nivel de 420 aquí en esta terraza, pero ya con su piso puesto, ya puesta la cerámica y todos los acabados que va a llevar. ¿Vea? Si no tiene eso, entonces todavía no es un nivel de piso terminado. ¿Vea? Y ustedes lo van a encontrar acá. En algunos casos, no es el caso que tenemos aquí ahorita, pero en algunos casos, esta leyenda puede cambiar. Y por ejemplo, si la superficie no es un nivel de piso terminado, sino que es un nivel, por ejemplo, de rasante, aquí se le pone, en vez de NPT se pone NR, que es el nivel de rasante. ¿Ya? O se denomina en muchas ocasiones cuando son áreas que ya tienen un nivel predeterminado, pero que ustedes no lo van a modificar, sino que solo les sirve de referencia, se le pone la leyenda nivel, la letra N únicamente. Eso tiende a suceder. Entonces, pero eso es para que entendamos ahorita el lenguaje que estamos hablando, porque nosotros vamos a empezar a conocer ahorita el concepto del nivel de rasante. Bien, pero antes de empezar a desarrollar esto, uno de los aspectos principales es tener la topografía desarrollada. ¿Cómo es el terreno que yo estoy trabajando? Entonces, aquí luego hay varias herramientas, si ustedes pueden ver en el Mason and Site. Aquí hay varias herramientas adicionales que luego vamos a ir viendo cómo funcionan.
pero que principalmente son para generar modificaciones a ese terreno o superficie que yo estoy trabajando. Ya, por ejemplo, una de ellas que está activa aquí es esta herramienta que dice Property Line, que normalmente lo que hace es determinar la línea de propiedad, hasta dónde son los límites del terreno que yo tengo. Normalmente las líneas de propiedad en muchas ocasiones coinciden con la línea donde está el cerco perimetral o donde está el muro perimetral de mi casa. Entonces ese es el perímetro, hasta ahí está llegando la construcción o lo que me pertenece a mí como lote o terreno. Entonces con esto se pueden definir y se pueden generar planos de lotificaciones, por así decirlo. Ya vamos a ir viendo de qué sirven las demás herramientas. Vamos a hacer el primer plano topográfico. Entonces, para ello lo primero es, voy a dar clic aquí en el desarrollo de superficies topográficas en Topo Surface, y eso lo que va a hacer es habilitarme una nueva gama de menús aquí. Ustedes pueden ver. Vean que aquí yo puedo empezar a generar un terreno con estas herramientas principalmente. Basado en puntos que yo puedo ir fijando, yo puedo tener o crear un terreno determinado con algunos puntos que yo puedo ir a levantar al lugar. Entonces, generando puntos, yo puedo generar puntos de altimetría, que son los lugares donde yo puedo posicionar mis estaciones y con los cuales puedo generar niveles. Entonces, con esta herramienta yo puedo generar superficies topográficas, lo vamos a ver aquí. Voy a hacer un pequeño ejemplo aquí afuera de este, para que lo vean. Entonces, teniendo esta opción, vean que aquí en la barra de opciones se me activa esta opción que dice elevación. O sea, yo ahí puedo digitar la altura a la que va a estar el punto que yo voy a generar. Veamos lo siguiente. Me voy a poner en esta vista de site y voy a empezar a generar puntos. Ahorita me voy a quedar en el nivel 0. Entonces empiezo a generar una serie de puntos. Noten cómo aquí ya se empieza a generar una malla topográfica. Todos estos puntos, si yo selecciono uno, van a ver ustedes que está en el nivel 0, porque es el nivel con el que empecé. Voy a hacer los siguientes. Por ejemplo, el siguiente punto yo lo quiero que esté a 1 metro arriba de estos puntos originales. Entonces acá le voy a poner 1 metro de altura. Y voy a empezar a generar puntos. Voy a empezar a generarlos ubicados acá. Ok. Luego la siguiente voy a hacer un cambio un poco más drástico. En vez de que estén a 1 metro, los voy a poner a 5 metros de altura. Y asumamos que van a estar por aquí. Vean lo siguiente, el proyecto, o más bien, el terreno se va generando por default. Y el cálculo aproximado de la media de las curvas de nivel, el programa lo genera por default. Vean, aunque yo tenga estos puntos puestos aquí, el programa hace los cálculos que normalmente se hacen para generar superficies topográficas y él hace el diseño de la curva de nivel de acuerdo a esos puntos. O sea, claro, si yo empiezo a llenar esto con mayor cantidad de puntos, es probable que el programa haga un reajuste de eso y puede reajustar las curvas de nivel. Pero eso es de acuerdo a los cálculos que el programa hace y en la forma en la que la programación de esto esté desarrollada. Pero noten que normalmente coinciden, ¿vea? En algunos casos puede ser que no, ¿vea? Porque hace el estimado de por dónde podrían andar. Eso tiene que ver mucho incluso con los puntos como han sido formados en el nivel inferior. Por ejemplo, estos que han sido formados en el primer nivel. ¿Ve? Entonces, hay muchas variantes, pero lo importante es que el programa él genera por default toda esta condición. Esta es una forma de generar terrenos topográficos, si ustedes conocen estos datos. Luego, voy a borrar esto que está acá. Hay otras opciones. La siguiente es esta. Crear un terreno topográfico mediante la importación. O sea, que yo importo algo que yo haya trabajado previamente y lo introduzco en el proyecto que estoy desarrollando. Entonces, pero para esto hay dos opciones. Una, yo selecciono un archivo que previamente ya haya insertado dentro de Revit, o la otra, noten esto, dice especificar un archivo de puntos.
Aquí se dan dos condiciones. La primera es, por ejemplo, un archivo como el que yo ya tengo acá. Es un archivo que yo he importado de AutoCAD donde ya tengo las curvas de nivel trazadas. Y entonces eso corresponde a la primera opción. Seleccionar una instancia o elemento que ustedes ya tengan importado. Cuando se hacen levantamientos topográficos, no sé si ustedes a esta altura de la carrera están llevando alguna materia que tenga que ver con topografía o levantamientos topográficos, ya la están llevando. ¿Qué están haciendo ahorita en esa materia? Calculando el rumbo, el azimut. El cálculo de rumbo, azimut. Todavía no han empezado a trabajar con equipos topográficos. Sí, ya. Ajá. Ya empezaron a medir los ángulos y todo eso. A nivelar. A nivelarlo. A sacarle. No, pero el subo también. No, ¿Cómo? solo hacer la medición radiana. Bueno. Pero ya saben cómo poner la estación, cómo empezar a calcular ángulos, todavía no. O en teoría se los han explicado. Sí, casi En solo teoría. teoría, no, Ajá. señor. Entonces, la cuestión es lo siguiente. Y no Cuando teoría tampoco. Cuando se hace un levantamiento topográfico se hacen dos cosas. Ahorita me imagino que ustedes lo que van a empezar es a desarrollar poligonales. No sé si ustedes ya empezaron a sacar niveles, No. porque eso es, son dos partes de un mismo trabajo que se hacen en la topografía. Pero la cuestión es lo siguiente: cuando ustedes desarrollan una poligonal, ustedes establecen, primero, ¿vea? Les enseñan a que deben de buscar la mejor posición del aparato para poder hacer las mediciones lo mejor posible. Entonces, normalmente se busca el punto donde está ubicada la estación, estacionar el aparato, que es el que les permita poder tener la mejor visión de todos los puntos, ¿vea? Posible. En algunos casos ustedes pueden ubicarlo en un solo punto y con eso abarcar todos los puntos posibles para poder desarrollar una poligonal. En otros casos van a tener estorbos de edificaciones o de otros elementos que de repente no les van a dejar medir algunos puntos de forma directa, y para eso lo que hacen es reubicar la estación y generar varios puntos. Estos puntos que ustedes ubican normalmente se denominan mojones. Solo voy a tomar esta teoría nada más para que ustedes entiendan lo que se está haciendo allá, ¿vea? Y explicarles esa segunda opción. Entonces, la determinación de cada punto, ustedes empiezan a medir ángulos, ¿vea? O sea, por ejemplo, la ubicación de este respecto al aparato, la ubicación de este punto respecto al aparato, y así lo que ustedes determinan es las distancias que hay desde el aparato hasta cada punto, y van generando triangulación normalmente, y luego ustedes van haciendo los cálculos para generar la poligonal. Además de hacer esto, poner rumbos y distancias, que ya lo vamos a ver aquí, porque los rumbos y distancias se trabajan con la herramienta que decía Property Lines, ya la vamos a ver. Además de eso, ustedes pueden establecer el nivel o la altura a la que se encuentra cada mojón. Entonces, o establecer puntos claves donde ustedes hagan un levantamiento de puntos. Entonces, por ejemplo, este punto, que le puedo decir el punto número 1, va a tener un nivel respecto a las coordenadas geodésicas. Normalmente hay estaciones donde hay puntos de nivel en los cuales se determina, por ejemplo, a qué altura está una zona respecto al nivel medio del mar. Y a veces se habla, por ejemplo, de 800 metros sobre el nivel del mar, 900 metros sobre el nivel del mar. Y, por ejemplo, este punto de repente puede estar a una altura de 925 metros sobre el nivel del mar, el nivel medio del mar. Entonces, identificaron ese punto y todos los demás los relacionan respecto a ese punto base, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se dan cuenta que si yo me pongo aquí y este para mí es mi punto cero, le voy a poner punto cero, le voy a cambiar hoy. Entonces quiero saber a qué altura está mi mojón número 1. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si este nivel 0, y yo por ejemplo determino aquí, porque hay otros aparatos con los que ustedes pueden medir las alturas también de esos puntos y empezar a establecer alturas. Resulta que el mojón número 1 está 3 metros por debajo, o sea, a menos 3 metros por debajo de este nivel. Entonces termina sucediendo que este punto del mojón está a 900, por decirlo así, 22 metros sobre el nivel del mar. Y ese es el nivel de este mojón. El siguiente puede estar a 4 metros arriba, por poner un caso exagerado.
Entonces este nivel va a ser 929, etcétera, etcétera. Entonces esto y esto son puntos en los que yo determino alturas específicas. Entonces mi aparato, en algunos casos, dependiendo del tipo de aparato, si ustedes lo hacen con teodolito, casi que este levantamiento ustedes lo tienen que hacer en una libreta en la cual van tomando los datos y las notas, y toda esa recolección de datos después la van a procesar en digital o lo que sea. Hay teodolitos que tienen la capacidad de guardar puntos también. Entonces guardan puntos y generan un archivo con una extensión específica, y ese archivo luego se descarga del teodolito y se lleva a la computadora, y la computadora puede extraer esos puntos y generar un archivo, ¿cómo se llama? Una superficie topográfica a partir de toda esa recolección de datos. Igual los GPS. Los GPS funcionan así. Los GPS casi que por norma, ustedes solo ubican el aparato y empiezan a captar puntos. Y los GPS o estaciones totales, más bien, las estaciones totales ya van guardando en su memoria toda esa cantidad de puntos y nube de puntos que ustedes vayan tomando. No sé si ustedes habrán notado que normalmente hay una persona que anda con otro aparato, está la persona que está en el aparato trabajando, y hay otra persona que va con un elemento que sirve como seña y se va posicionando en varias partes. No sé si alguna vez han visto cuando andan topógrafos haciendo levantamientos de ese tipo, y se pone un tipo con una barra que tiene un prisma en un punto, y lo que están haciendo es ubicando los distintos puntos respecto a la posición del aparato y recolectando sus datos. Entonces ya ahí el aparato va midiendo las alturas y todo esto, y van quedando guardados en la memoria. Entonces, ¿qué sucede acá? Esta segunda forma de poder generar levantamientos topográficos que tiene Revit, lo que hace es esos archivos de puntos o nube de puntos que el aparato selecciona, yo los puedo extraer en un formato de una extensión específica. Normalmente Revit trabaja con los formatos de extensión CSV, que son estas. Se escribe así: CSV. Estos archivos incluso pueden ser CSV, o en otros casos, dependiendo de los tipos de aparatos, son archivos TXT, que pueden abrirse con bloc de notas. Entonces estos se importan aquí. Lo que hace el programa es reconocer toda esa nube de puntos y la genera aquí, y genera ese levantamiento basado en esas triangulaciones. Básicamente, jóvenes, en resumen, esto, la segunda forma de hacerlo es casi que como hacerlo de esta forma. Claro, en esta forma yo lo voy haciendo manual y yo voy ubicando los puntos, si ustedes se fijaron. En la otra lo que hace es recolectar los puntos del aparato y en base a esos puntos trabaja. Ahora veamos la primera forma, que es la que nos interesa ahorita. En esta, si yo selecciono esta opción, yo tengo que seleccionar, me pide ahorita el programa, y si me voy aquí abajo, ustedes van a ver que aquí dice seleccionar una superficie o un archivo o un elemento que tenga sus símbolos de elevaciones de forma tridimensional. O sea, en este caso debo de seleccionar ese archivo. ¿Qué tengo que verificar? Bueno, en el archivo de AutoCAD yo tengo que verificar lo siguiente. Quiero que vean esto. Tratar de ponerme en una vista en elevación. Yo voy a estornudar. Sentí que me va a ir algo. ¿Qué haces para cuando quieras sacarme moco? Sí, para que se deshaciera. ¿Qué es eso? Con saco. Un saladito. Ay, yo no sé cómo es que usted me habla. Yo no me habla. Yo no sé cómo hablar. ¿Quién yo? Pues es más grupo de los raritos. Bien, lo que ustedes tienen que verificar es lo siguiente. Vean, yo voy a seleccionar esta línea, voy a digitar el siguiente comando
en AutoCAD que se llama Properties. Ya saben qué es lo que se ve ahí, ¿verdad? ¿O no? Ah, la propiedad. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Qué? Todos llevan la materia, ¿verdad? ¿De qué estamos No. hablando? De las propiedades de la línea. Sí, Las propiedades de los elementos que yo tengo dibujados en CAD. Entonces, si ven, yo selecciono esta línea y me voy a las propiedades. Entre las propiedades aquí hay un dato bien peculiar que es importante ver. Y es la elevación que tiene esa línea. Esa línea está a 934 unidades arriba del nivel 0. O sea, está modelada respecto al nivel medio del mar, efectivamente. Y ustedes ven aquí que la leyenda dice 934. Si yo me voy a esta, van a verificar acá en las propiedades que dice 935. O sea, está 1 metro arriba del anterior. Quiere decir que estas líneas están dibujadas tridimensionalmente. O sea, están en una especie de elevación respecto al plano. Veámoslo acá, en Revit. Si yo me pongo en una vista en elevación antes de generar la superficie topográfica, yo puedo verificar si este elemento tiene la condición que necesitamos. Veamos acá. Si no la tiene, bueno, hay que hacer algún ajuste o algún arreglo. Aquí está. Este es el terreno importado. Y noten que estas líneas que ustedes ven son las distintas curvas de nivel que están desplazadas una arriba de la otra cada metro. Entonces, eso es importante que ustedes lo logren verificar. Veamos aquí. Y lo estoy viendo La distancia que hay entre una curva y la otra es 1 metro. Ahí lo estoy viendo en una vista en elevación, en una vista frontal. Entonces, eso es lo que estaba viendo era que entre este y esta había 1 metro de altura. Entonces, tienen que estar dibujadas tridimensionalmente. Si eso no es así, la superficie topográfica no se va a generar de forma correcta. Bien, entonces seleccionamos un archivo, en este caso este que tenemos aquí, y noten que el programa me habilita todos los layers o capas que están aquí. O sea, yo puedo generar una superficie topográfica haciendo que el programa reconozca todas las líneas que están aquí dibujadas, pero a mí no me interesan todas esas líneas. Lo único que me interesan son las curvas de nivel, y para eso fue que consultamos cómo se llamaban esas curvas. Entonces, lo primero que voy a hacer es darle clic aquí donde dice Check None para deshabilitar todos los elementos que están seleccionados, y voy a buscar dentro de todas estas capas o layers los 2 layers que corresponden a las curvas de nivel, que son estos que están acá. Esos 2 sí los voy a activar. Entonces, basado en esas curvas de nivel, quiero que el programa genere la superficie topográfica. Entonces, el programa reconoce la superficie. Le voy a dar clic aquí en OK. Y al reconocerla, genera la superficie topográfica. Veámoslo acá. Está. Entonces, veamos lo siguiente. Voy a retroceder un par de pasos y lo vamos a ver así en esta vista tridimensional. Anotar. Vean, este dibujo tiene esta condición. Vean, hay una parte plana de la planimetría hecha acá, pero sus curvas de nivel están 900 metros arriba. Son estas. Todas estas son las curvas, porque así deben de ser plasmadas. Si no, esto no funciona. Entonces, estas capas o layers son las que a mí me interesan para generar la superficie topográfica. Vuelvo otra vez. Me voy acá, selecciono y me voy a esta opción que dice Select Import Instant. Entonces, selecciono ahora la superficie topográfica. Me aparecen todas las capas del archivo. Le doy Check None para deshabilitarlas. Y ahora le digo al programa que únicamente me reconozca estas 2, que son las capas con las que están dibujadas las curvas de nivel. Al seleccionar estas le doy clic en OK y noten, el programa genera
la nube de puntos, y la nube de puntos está vinculada con el trazado de las curvas de nivel que ustedes ven. Entonces el programa ya genera la superficie topográfica en la elevación que nosotros necesitamos. Voy a darle aquí finalizar. Vean acá, esta es la superficie. ¿Cómo puedo corroborar que eso está bien? Bueno, lo primero es, yo puedo generar una sección aquí. Noten que estas visualizaciones, como esto está 900 metros arriba, de repente pueden haber problemas en la hora de visualizar las secciones o elevaciones, pero ya lo vamos a ver cómo corregir. Voy a trazar esa sección y la voy a agregar. Vean, todo este es el rango de vista, ¿verdad? Porque mis niveles base, el nivel 0 con el que yo inserté los planos está aquí, pero mis curvas de nivel están 900 metros arriba. ¿Sí? Ahora vean, esa línea con tonalidad fuerte que ustedes ven es el terreno que yo tengo ahorita. Está en este nivel acá y obviamente va subiendo. Por eso es que el terreno o el proyecto tiene el diseño que nosotros veíamos acá, para ir salvando un poco esa condición. Aquí hay que revisar bien con qué nivel empiezo, con qué nivel subo, ¿verdad? Por eso esto se va trabajando en terracería, para irnos adecuando a la condición del terreno. Ya esto ya es una cuestión que vamos a trabajar dentro del terreno. Ahora bien, vean lo siguiente. Ya les voy a enseñar cómo importar el archivo, pero quiero que vean lo siguiente. ¿Qué pasa si yo en este momento quiero primero determinar el perímetro de mi terreno? Bien, fíjense en algo, y esto sí quiero que ustedes lo tomen muy en cuenta cuando estén trabajando, porque muchos pueden tener este problema. Si bien es cierto, yo estoy viendo mi proyecto en una planta arquitectónica, hay elementos que de repente pueden no aparecer visualmente aquí. El terreno que acabo de crear no se logra ver en este archivo que tengo. Entonces, y eso es por la altura que tienen normalmente las vistas que yo estoy manipulando. Vean lo siguiente, esto que vamos a ver les va a servir para corregir esto y poder ver de mejor manera los archivos que ustedes están trabajando acá. Pero también, si ustedes quieren hacer un ajuste de las vistas en planta, principalmente de su proyecto. Estoy en la vista side, que es esta vista que tengo aquí. Estando en esta vista me voy a ir a esta opción. Vean, en propiedades se encuentra la opción que dice Extend, y dentro de ella está esta opción que dice View Range o rango de visualización. Aquí puedo modificar yo hasta dónde tengo la altura de mi proyecto respecto al nivel asociado. Por ejemplo, vean, la altura tope que tiene esto en el nivel 1 son 100 metros, o sea que tiene 100 metros de visualización hasta arriba respecto al nivel 1, el nivel tope. Pero el que nos importa normalmente es el plano de corte, el cut plane, porque es el plano respecto al cual yo corto mi proyecto y veo la planta arquitectónica. Ustedes la planta arquitectónica la ven hasta un plano de corte, y a veces este plano de corte, por ejemplo, en el site, en la vista site, está a la misma altura que este. Hay que arreglar esta compatibilidad. Pero por ejemplo, en niveles como el nivel 1, vean la diferencia. Me voy a poner en el nivel 1. El top está a 230 metros, pero el cut plane está a 120. Entonces, a 120 de altura, que es más o menos esta altura. A esa altura está pasando el plano de corte para que ustedes puedan ver su planta arquitectónica. Yo no sé si a ustedes ya les pasó. Me imagino que sí, pero no se han dado cuenta. En algunos casos, ustedes pueden dibujar una ventana y vean lo siguiente. Lo voy a hacer aquí. Voy a crear una pared ahorita. Y voy a dibujar esta ventana. Ahora, esta ventana está a esta altura, vean, a punto 91.50. Yo quiero que esta ventana esté a 1.80 de altura y la voy a ubicar acá.
ya está ubicada, Ya no se ve. pero no se ve, correcto. ¿Por qué? No, la vez pasada creo que lo explicó. No, ahorita lo acabo de explicar. El view range que tiene como que un tope. Correcto. En el view range, ustedes se fijaron, si ustedes se fijaron, Ahorita. el view range Entonces, tiene una altura tope de 1.20 y la ventana está a 1.80. Entonces, el cut plane es el nivel al que yo estoy cortando mi planta arquitectónica. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, aquí la debo de ajustar, por lo menos tendría que estar mi nivel de corte a 1.85 para que yo pueda ver la ventana seccionada ahí. Vean, voy a cambiar ese plano de corte y hoy sí ya veo la ventana. ¿Por qué no se veía la ventana si yo la había ubicado? Porque la ventana simplemente yo tengo mi plano de corte aquí, la ventana la tengo aquí arriba, no la puedo ver porque mi plano de corte y visualización está más abajo. Ya entendí. Entonces lo que he hecho es este plano de corte subirlo hasta la altura de la ventana para poder ver esa ventana seccionada. Y así puede ocurrir con elementos que estén arriba de sus planos de corte. Muchas veces ustedes los insertan y no los ven insertos dentro del programa porque de repente la altura a la que están es mucho mayor al plano de corte. Son condiciones que hay que tener cuidado cuando las estén trabajando. Pues aquí con el terreno, ¿por qué es que no veo el terreno modelado aquí? Porque simple y sencillamente mi plano de corte está a una altura de 100 metros. ¿Y a qué altura están las curvas? A 9000 y la chota. 930 Eso y algo. es cierto. Entonces lo que voy a hacer ahora es en esta vista site cambiar esos planos. Entonces me voy a ir al view range y primero el top level lo voy a poner por lo menos a 950 metros. Y el plano de corte lo voy a poner a 940. Vean. Vean la diferencia. Hoy sí ya se ve la superficie topográfica que no se veía, en la que estaba trabajando. Ahora vean. Pero Voy a generar el perímetro del terreno. Que aquí esto es un solo manchón, si ustedes lo ven, ¿verdad? Es una sola superficie. Pero no tengo ni idea por dónde anda mi terreno ahorita. Entonces voy a hacer algo, voy a usar un recurso que ya ustedes utilizaron y que les dio problemas también, que es el wireframe. El wireframe sí me sirve para poder ver la transparencia y poder ver abajo cómo es mi proyecto. Entonces, ocupando este wireframe, voy a generar ahorita la línea de propiedad de mi terreno. ¿qué cólera? Ay, sí. Para generar la línea de propiedad, nos vamos al Mazing and Site y voy a utilizar esta opción. Si mi terreno está bien orientado, no va a haber necesidad de mayor trabajo, ¿ya? Sino que yo la voy a hacer ahorita creándolo con esta opción que dice Create by Sketching. O sea, la voy a dibujar como sketchándola, porque la otra es crearla basado en rumbos y distancias, que es esta que dice aquí, Create by Intended Distance and Bearing. Si ustedes ya fueron a hacer levantamientos con topografía y ya saben cómo hacer eso, entonces ya saben cómo sacar rumbos y distancias. Entonces esos rumbos y distancias los introducen con esta opción y ahí van introduciendo los rumbos y distancias y va generando la planimetría de eso. Es una opción. Yo lo voy a hacer ahorita con este, porque ya lo tengo dibujado aquí en mi superficie topográfica. Vean lo siguiente. Aquí se habilitan las herramientas de dibujo, estas, y yo lo que voy a hacer es, con esta opción, seleccionar las líneas que quiero que se dibujen. Entonces doy clic ahí, selecciono esta línea, noten que esta va desde el mojón 1 hasta el mojón 2, luego la que viene acá, que va del mojón 2 al mojón 3, la que va del mojón 3 al 4 y del 4 al 1. Ya tengo el perímetro. Ahora le doy finalizar. Veamos lo siguiente. Voy a ponerlo otra vez en su condición de vista sólida. Y noten que esa línea punteada que ustedes ven ahí es mi línea de propiedad. Ya está. Yo ya tengo noción de cuál es el terreno. Para dibujar las calles y todo eso, bueno, para eso van a utilizar esta herramienta, el Building Path. Pero tienen que empezar a trabajar también con los niveles y todas las situaciones que tenga esto. Vean lo siguiente. Supongamos que voy a generar la terraza donde va a estar puesta mi casa.
el nivel de rasante sobre la cual va a sentarse la vivienda. Para eso voy a utilizar esta herramienta, los Building Pad. Building Pad, selecciono esto. Noten que se habilitan todas las herramientas de dibujo. Voy a dibujar ahorita el rectángulo en el que va a estar la vivienda. Supongamos que va a ser esto. Este es el polígono en el cual va a estar la superficie topográfica. Vean que aquí primero se asocia a un nivel y luego la altura que está respecto a ese nivel. Vean lo que va a suceder ahorita. Voy a darle finalizar. Ahí ha generado una superficie el programa. Vamos a verlo en el 3D. Vean lo que ha sucedido. Hay que darle. El problema es que el nivel 1 está aquí abajo Ajá, ese le iba a decir, ¿y cómo está? y tiene una altura 0. Entonces, ¿qué nivel es el que yo estoy trabajando acá? Supongamos que yo lo quisiera más o menos por esta curva. Más o menos el nivel tiene que andar por esta curva. Vean, para poder saber qué curva es, voy a utilizar esta herramienta que dice Label Contours. Selecciono eso y voy a trazar una línea cortando la curva de nivel. Ahí me está diciendo qué nivel es este, 934. Entonces, esta superficie yo la quiero que me sirva en el nivel 934. Ese va a ser mi nivel 0 de rasante, con el cual yo voy a partir. Voy a seleccionar la superficie. Todavía no sale. Y aquí, en la altura, respecto al nivel 1, le voy a poner 934. Y entonces, el elemento se va a posicionar a la altura que yo lo necesito. Y ahí está. Si yo me pongo una vista en planta, lo voy a poner con colores para que lo distinga. Esta es la superficie. Entonces yo he creado ya una plataforma que es sobre la cual se va a cimentar la casa. Y si yo quiero seguir trabajando, veamos aquí. Por ejemplo, esta otra terraza ya no va a estar a esa altura, sino que va a estar, por decirlo así, 2 metros más arriba. Abierto. Qué metido soy. Entonces aquí le voy a poner, en vez de 934, le voy a poner 935-50, ¿verdad? Por lo menos que sea 1,50 m arriba. Y le voy a dar finalizar. De una vez yo le digité aquí la altura. Entonces, en el 3D, ahí está. Entonces ya tengo una y otra terraza modelada en mi proyecto. Tengo esta terraza y esta de acá. Y con eso ustedes van a conformar los distintos niveles de su proyecto. Van a generar el pad que es el jardín, por ejemplo. Supongamos que este es el jardín y que esta es la casa. ¿Qué van a hacer? Vean lo siguiente. Estos pads vienen con un pad genérico acá o con una familia genérica. Entonces, así como ustedes generan tipologías en las paredes, lo pueden hacer aquí. Entonces, este pad, por ejemplo, yo me voy a ir a Edit Type, duplicar, y aquí le voy a poner grama o jardín, le voy a poner como nombre. Ok, vamos a dar ok. Ahora, aquí en la estructura puedo modificar sus datos, así como modificábamos los pisos y las paredes. Y le voy a poner, aquí vamos a buscar una que simule la grama. A ver, no hay. Bueno, no hay creada una, la vamos a crear, ni modo. Y aquí, fíjense en lo siguiente, voy a crear un tipo de material nuevo para aquellos que todavía no saben cómo hacerlo. En la parte inferior está esta opción y dice Create New Material. Entonces vamos a crear un nuevo material. Ya se genera aquí. Este es el nuevo material. Ahora le voy a crear una condición. Vean, seleccionado esto, lo primero es que le voy a cambiar nombre para poderlo identificar y no perderme. Y aquí le voy a poner grama. Ese va a ser el nombre que le voy a poner. Ok. Vean que aquí ya cambió el nombre.
Lo segundo es que le voy a cambiar la apariencia de visualización, esta de aquí. Pero para ello le voy a insertar un material porque aquí aparece una visualización genérica y no es esto lo que yo necesito. Entonces, me voy a ir acá, donde dice Replace this asset, para reemplazar la visualización que tengo, y aquí me aparece una lista de materiales. Aquí aparece, les va a aparecer a ustedes una lista bien grande, ¿verdad? De un montón de materiales. Porque muchos se ocupan para cálculos estructurales, muchos se ocupan para cálculos térmicos. Ya les enseñé la vez pasada que hay varias opciones de información que esto tiene y que está catalogado como materiales. Pero por ejemplo yo voy a agarrar, ustedes pueden utilizar tanto esta que dice Autodesk Physical Asset o la que dice Appearance Library. La que dice Appearance Library normalmente tiene los materiales que ustedes van a utilizar para renderizado. Vean, cerámicas, concretos, materiales por default, materiales como telas, acabados, etc. ¿Qué me interesa a mí ahorita? Los que dicen sideboard, porque es donde tengo la grama o tierras o elementos de ese tipo. Vean, aquí están. Voy a seleccionar una de ellas. Voy a seleccionar esta de acá. Entonces, al posicionarme en ella, yo doy clic en este botón. Este botón lo que me dice es que esto lo va a aplicar en el material que estoy trabajando. Vean. Ahí está. Ahora voy a cerrar. Aquí, noten que aquí ya se sustituyó al fondo la visualización. Cierro este menú y acá ya se sustituye. Ya la apariencia cambia. En la visualización gráfica, lo único que voy a hacer aquí es que yo quiero que mantenga un poco la apariencia en color de lo que tiene la apariencia acá del material. Entonces voy a darle clic a este cheque que está acá. Al darle clic acá, notan que cambia incluso la forma de visualización. Esto quiere, aquí se ve oscuro en esto, pero en la pantalla yo lo tengo color verde. Un verde oscuro. Daltónico disléxico. Que es un poco disléxico el proyector. Y ese lo aplicamos. Vean. Ahí está. Esta es la grama y este es el piso. Entonces ya ustedes pueden empezar a generar las plataformas de su proyecto y después su proyecto importarlo para generarlo, para poderlo asentar aquí en la base. Ahorita nos vamos a quedar hasta acá porque necesito empezar a revisar los proyectos. Tengo media hora para empezar a revisar algunos. No creo que los pueda revisar todos. Voy a empezar de allá atrás hacia el frente. Entonces, para que tengan listos ahorita en sus computadoras los proyectos y los voy a empezar a revisar. Entre esta clase y la clase del martes, su nota va a ser la revisión que yo haga ahorita. Entonces, del avance que ustedes tengan. No van a subir archivo esta semana. Eso no quiere decir que van a descansar. Tienen que trabajar. Porque para la siguiente, con lo que veamos el próximo jueves, van a complementar esto y entonces ya van a tener un proyecto en el cual ya van a tener desarrollado correctamente sus niveles, la topografía y las correcciones que salgan de la revisión. Entonces, el siguiente domingo, de aquí en 15, por así decirlo, ustedes se les va a habilitar otra vez una carpeta y van a subir el archivo actualizado. Pero necesito sentarme con cada uno de ustedes para ir viendo cómo van trabajando su modelo. ¿Alguna duda ahorita? Quiero ver. Amazing Seed, no sé qué. Ajá. Tu bloquecito. ¿Qué bloquecito? Ay, qué lindo. Ya lo veo. Ajá. Y en planta sí la puedes ver.